séptimo día después de años, o incluso décadas, de ministerio. No se trata de rumores ni de ataques. Son relatos reales, llenos de dolor, dudas, valentía y, sobre todo, búsqueda sincera de la verdad. En este vídeo, vamos a profundizar en las 5 razones principales por las que muchos pastores adventistas están abandonando la iglesia. Algunos lo hicieron en silencio, otros lo contaron públicamente. Pero en casi todos los casos, hay un patrón. Y no son cuestiones personales ni caídas morales, como algunos piensan. Son motivos doctrinales, estructurales y espirituales que se repiten en distintas partes del mundo. Te aseguro que el motivo número 5 te va a sorprender, y quizá te haga ver la iglesia con otros ojos. Este vídeo no es para atacar a los adventistas sinceros, al contrario, respetamos profundamente a quienes buscan servir a Dios con todo su corazón. Pero también creemos que la verdad debe ser dicha, aunque incomode. Así que si valoras este tipo de contenido claro y respetuoso, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Ahora sí, vamos al punto número 1. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las denominaciones protestantes más grandes del mundo. Está presente en más de 200 países, con millones de miembros y miles de pastores en activo. Su estructura es sólida, su organización es admirada por muchos, y su crecimiento numérico ha sido consistente por décadas. Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad, algo está ocurriendo. En silencio, cada vez más líderes espirituales, con formación teológica, experiencia pastoral y años de servicio, están abandonando la institución. Este fenómeno no es aislado ni anecdótico. Basta con buscar en Internet, leer foros, ver entrevistas o escuchar los testimonios que circulan en redes sociales. Pastores que antes eran defensores apasionados del adventismo, hoy confiesan sentirse engañados, manipulados o espiritualmente frustrados. Algunos han encontrado en la Biblia razones para salir. Otros, simplemente, ya no soportan las contradicciones internas entre lo que predican y lo que creen. Y lo más preocupante, todo indica que esta ola de salidas apenas está comenzando. Punto 1. El juicio investigador, una doctrina que colapsa bajo la luz de la Biblia. Para muchos pastores adventistas, todo comenzó con una simple pregunta: ¿dónde está en la Biblia la doctrina del juicio investigador? Esta enseñanza afirma que, desde 1844, Jesús habría entrado en el lugar santísimo del cielo para comenzar a investigar quién será salvo y quién no. Es una de las doctrinas más exclusivas del adventismo, pero también una de las más difíciles de sostener bíblicamente, incluso para quienes la predicaron durante años. A medida que estos pastores se sumergen en un estudio serio del libro de Hebreos, del Evangelio de Juan y del Apocalipsis, comienzan a notar algo inquietante. La Biblia enseña que Jesús ya está sentado a la diestra del Padre, que su obra redentora fue completa y suficiente en la cruz, y que el velo del templo fue rasgado, abriendo acceso directo al lugar santísimo. No hay mención alguna a una fecha específica en 1844, ni a una fase celestial de juicio que comience casi 2000 años después de la cruz. Todo parece haber sido construido como un intento de reparar un error profético tras el gran chasco. Muchos de estos líderes no lo descubren de la noche a la mañana. A veces pasan años con la duda guardada en silencio, temiendo perder su puesto, sus amigos, su comunidad. Pero llega un momento en que la tensión entre lo que leen en la Biblia y lo que el sistema les exige enseñar se vuelve insostenible. Algunos intentan cambiar las cosas desde dentro, solo para ser silenciados o acusados de falta de fe. Otros deciden salir con dignidad, aunque eso implique empezar de cero. El impacto emocional es devastador. Estamos hablando de hombres y mujeres sinceros, con familias, con vocación, con décadas de entrega a la Iglesia. Cuando descubren que toda una estructura doctrinal se basa en una interpretación forzada, y muchas veces impulsada más por las visiones de Ellen White que por el texto bíblico, el sentimiento de traición es profundo. No abandonnant la fe. No abandonnant a Cristo. Abandonan una narrativa que ya no pueden sostener con honestidad. Punto 2. Ellen White, una voz profética o la autoridad suprema. Para muchos adventistas, Ellen White es una inspiración. Sus escritos son extensos, llenos de llamados a la santidad, salud y preparación para el fin. Pero para muchos pastores, con el tiempo, surge una inquietud incómoda. ¿Por qué sus palabras parecen tener más peso que las Escrituras? Aunque oficialmente se dice que la Biblia es la única regla de fe y práctica,
En la práctica ninguna doctrina importante puede ser cuestionada si ha sido respaldada por Elena White. Cuando un pastor comienza a estudiar sus escritos con lupa, descubre cosas alarmantes. Errores proféticos, contradicciones doctrinales, e incluso extensos plagios de otros autores cristianos de su época. Más aún, se da cuenta de que muchas doctrinas centrales del adventismo, como el juicio investigador, la interpretación exclusiva del sábado, o las normas sobre alimentación y vestimenta, tienen más apoyo en las visiones de Elena que en la Biblia misma. Y al intentar hablar de eso abiertamente, la reacción es inmediata: censura, aislamiento y, en muchos casos, expulsión. El golpe emocional no es pequeño. Muchos de estos pastores crecieron venerando a Elena White. Memorizaron sus frases. Usaron sus citas en cada sermón. La consideraban una mujer santa, guiada por Dios. Pero al darse cuenta de que se ha construido una dependencia espiritual alrededor de sus escritos, sienten que algo no cuadra. ¿Cómo puede una iglesia que afirma seguir solo la Biblia depender tanto de los sueños y visiones de una sola persona? La duda se convierte en crisis. Y la crisis, en convicción. Pero hay algo aún más doloroso. Cuando estos pastores deciden volver a las Escrituras, dejando de lado los textos de Elena, descubren un evangelio más puro, más libre, más centrado en Cristo. Ya no necesitan tantas reglas humanas para sentirse salvos. Ya no viven bajo la sombra de una profetisa. Y es en ese punto que muchos deciden partir, no por rebeldía, sino porque ya no pueden callar lo que han visto a la luz de la verdad bíblica. Punto 3. Doctrinas que ya no creen, pero deben predicar. Para muchos pastores adventistas, la crisis no comenzó con un escándalo ni con una ofensa personal. Comenzó en el púlpito. Predicar algo en lo que ya no creen, semana tras semana, es una de las experiencias más desgarradoras que un ministro puede enfrentar. Saben que la congregación los escucha como una voz de autoridad, pero por dentro, el alma se quiebra. Ya no están convencidos del mensaje. Y, sin embargo, deben seguir hablando como si lo estuvieran. Uno de los casos más comunes es el del sábado como el sello final de Dios. Algunos pastores, al estudiar más profundamente el Nuevo Testamento, descubren que el verdadero descanso está en Cristo, no en un día específico, Hebreos 4. Otros ya no logran sostener la separación entre ley moral y ley ceremonial, base doctrinal para mantener el sábado como obligatorio. También hay quienes comienzan a dudar de la doctrina del remanente exclusivo, la idea de que solo la Iglesia adventista es el pueblo fiel de Dios en el tiempo del fin. Pero, aunque ya no lo creen, sienten la presión de seguir enseñándolo como si nada hubiese cambiado. Ese tipo de doble vida tiene un precio muy alto. Muchos pastores caen en depresión. Otros pierden el sueño, la pasión e incluso la fe. Se sienten hipócritas, pero no saben cómo salir, porque salir significa perder el salario, la casa pastoral, los amigos, la reputación. Algunos tienen hijos pequeños. Otros sostienen misiones en lugares remotos. Y entonces, aun sin creer más, siguen representando una fe que ya no habita dentro de ellos. Pero llega un momento en que eso ya no es posible. Algunos se quiebran en privado. Otros se desahogan con amigos de confianza. Y hay quienes graban vídeos de despedida para explicar al mundo por qué ya no pueden continuar. Lo más conmovedor en estos casos no es la rebeldía, es el dolor de alguien que fue fiel hasta donde su conciencia lo permitió. Y cuando esa conciencia ya no puede callar, es ahí donde deciden partir. Punto 4. El control de la organización sobre los pastores. Una de las cosas que más sorprende a quienes nunca han sido pastores adventistas es el nivel de control que la organización ejerce sobre sus líderes. Desde la forma de predicar hasta la ropa que deben usar, desde las visitas a domicilio hasta decisiones personales, todo está bajo vigilancia. Aunque se habla de libertad espiritual, muchos pastores confiesan vivir dentro de una estructura donde cada paso debe ser autorizado por las altas esferas administrativas. Las decisiones doctrinales no se debaten abiertamente. Se reciben desde arriba. Las asociaciones, uniones y divisiones funcionan como capas de protección institucional que, en lugar de brindar apoyo espiritual al pastor, imponen reglas, protocolos y silencios. Quien cuestiona algo, incluso con respeto, es visto como una amenaza al orden eclesiástico. Y muchas veces, a puerta cerrada, se le da un ultimátum: o se alinea o se va. Algunos pastores contaron que fueron invitados a retirarse simplemente por sugerir que Elena White no debería usarse en los sermones como si fuera canónica. Otros,
por atreverse a decir que el sábado no debería ser una exigencia para la salvación. Hay quienes perdieron su sustento de la noche a la mañana, sin derecho a defensa, sin proceso justo. Porque dentro de esta estructura, cuestionar es peligroso. Pensar por uno mismo es subversivo. Este ambiente autoritario ha llevado a muchos a una conclusión dolorosa. Ya no están sirviendo a Cristo, están sirviendo al sistema. Sus dones, su vocación y su llamado han sido absorbidos por una maquinaria institucional que prefiere la obediencia ciega al discernimiento bíblico. Y para quienes aman la verdad más que su cargo, la salida se vuelve inevitable. No por rebeldía, sino por supervivencia espiritual. Punto 5. Censura y represalias contra los que cuestionan. Este es, sin duda, el punto más doloroso para muchos pastores adventistas que han decidido dejar la organización. Porque una cosa es tener dudas, otra es buscar respuestas, pero lo que más destruye es el castigo sistemático contra los que se atreven a hablar. No importa si su vida ha sido íntegra, si han servido fielmente por años, si han ganado almas y formado discípulos. El solo hecho de cuestionar doctrinas o prácticas internas ya es motivo suficiente para ser marcados como rebeldes o influencia negativa. Muchos relatan que, al expresar sus dudas, fueron llamados a reuniones privadas, reprendidos por líderes superiores, e incluso intimidados emocionalmente con amenazas veladas. Cuidado con perder tu ministerio, no escandalices al pueblo, recuerda el voto que hiciste. Otros fueron removidos de sus cargos sin explicación pública, silenciados sin oportunidad de defensa. En muchos casos, la Iglesia ni siquiera se despide de ellos. Simplemente, desaparecen. Y lo que más duele no es la pérdida del cargo, es la traición de aquellos que antes llamaban hermanos. Pastores son aislados, difamados e incluso acusados de apostasía frente a las congregaciones, sin tener derecho a explicar nada. Sus amigos se alejan. Sus redes se rompen. Todo porque un día tuvieron el valor de preguntar, ¿está esto realmente en la Biblia? El sistema no tolera voces disonantes. La tolerancia existe solo hasta la línea de la obediencia. Pero hay algo que el sistema no puede controlar, la conciencia delante de Dios. Y para muchos pastores, ese llamado interior es más fuerte que cualquier amenaza externa. Salen heridos, sí. Algunos atraviesan desiertos espirituales. Pero al final, encuentran algo que ya no sentían dentro, libertad. Una libertad que no nace de romper con la Iglesia, sino de volver a la palabra sin filtros humanos. Porque cuando un pastor deja de obedecer al hombre para obedecer a Dios, lo que parece una caída, en realidad, es el comienzo de una restauración. Llegados a este punto del vídeo, quizás estás procesando muchas emociones. Tal vez conoces a un pastor que vivió algo similar, o tal vez tú mismo has sentido esas dudas, en el silencio de tu corazón. Lo que está ocurriendo no es un caso aislado. Dios está despertando a muchos líderes sinceros que, por años, sirvieron con pasión dentro de un sistema que ya no refleja la libertad del Evangelio. Y aunque salir puede parecer una traición, para muchos ha sido el primer paso hacia una fe más pura, más real. La Biblia nos recuerda algo poderoso en Hechos 5 y 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un pastor toma esa decisión, no está huyendo, está eligiendo la fidelidad. Está dando la espalda a la presión humana para seguir la voz de su conciencia. Aunque pierda el púlpito, los amigos o el sustento, gana algo invaluable, integridad delante del Señor. Muchos no han dejado a Cristo. Han dejado un sistema que colocó filtros humanos sobre la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8 y 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa libertad es la que están encontrando. No fue fácil. No fue rápido, pero fue real. Y por primera vez en años, muchos de ellos pueden predicar con convicción, sin miedo, sin máscaras, con el corazón limpio. A ti que estás viendo esto, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Estás sirviendo a Cristo o a una estructura humana? La fe verdadera no teme a las preguntas. El apóstol Pablo elogió a los creyentes de Berea en Hechos 5 y 11 porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Dios no se ofende cuando alguien investiga con sinceridad. Al contrario, se revela con más claridad. Si este vídeo tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo contenido bíblico como este. Pero sobre todo, comparte este mensaje con alguien que lo necesita.
Tal vez seas la respuesta a una oración silenciosa. Que Dios te bendiga, y te dé la valentía para seguir a Cristo, incluso cuando eso signifique caminar solo.